¿Sabías que los sordos empezaron con una asociación con los ciegos para poder hacer parte de una comunidad y ser medianamente reconocidos? Pues sí, resulta que esta diferencia se llevó a cabo en la Casa de la Sociedad, la cual era llamada así por Jaime Pinzón, Humberto Saicart y Edgar Rodríguez, quienes son los sordos más antiguos y además pioneros en crear una organización netamente para sordos. Esta disputa se llevó a cabo en el gobierno de turno de Lleras Camargo, el cual administraba recursos para el Instituto de Ciegos y Sordos de Bogotá, quien era dirigido por Juan Antonio Pardo Espina. Dichos recursos eran financiación de estudios y recursos materiales, además de los monetarios. Los sordos, al verse segregados dentro de la comunidad ciega, decidieron ir donde el alcalde Massuera y pedirle una casa para poder instaurarse como sociedad. Efectivamente, se la otorgaron. Y cuando ellos se enteraron que disponían de una parte de los recursos que se destinaban para la fundación de ciegos, fueron a reclamarlos, pero los ciegos se los negaron, con el pretexto de que no había dinero para ayudarles a pintar su casa nueva. Muy molestos, los sordos decidieron tomarse un edificio que queda en la 34, el del Instituto Colombiano para Niños Ciegos y Sordos de Bogotá, en donde Antonio Espina tenía su despacho. La estrategia de los sordos fue emborrachar a los ciegos, después de desorientarlos, moverles todo en el sitio y correr alrededor de ellos, para poder tomarse el edificio. La gente que por allí pasaba se dio cuenta y los medios de comunicación empezaron a llegar. Y así es como los sordos, por primera vez en el país, sentaron un precedente y lograron obtener su reconocimiento, ya que Lleras Camargo, siendo el presidente de la República, intervino por ellos. En la evolución de la lengua de señas colombianas pudimos identificar unas políticas lingüísticas que tuvieron 8 momentos importantes en Colombia. Aquí vamos a destacar algunos. El primero es la Ley 56 de 1925, en la que se crea el Instituto Colombiano para Niños Ciegos y Sordomudos de Bogotá, siendo así el encargado Juan Antonio Pardo Espina en el gobierno de turno, para después, en 1938, crear la Federación de Ciegos y Sordomudos, del cual Juan Antonio Pardo Espina era el tesorero, encargado de repartir los diversos recursos, no solamente a la población ciega, sino también a la sorda. En 1955 ocurrió lo que llamamos en el dato la pelea entre ciegos y sordos, debido a que no se les estaba dando los recursos apropiados a los sordos, pero sí a los ciegos. De allí surgió la disolución de la Federación de Ciegos y Sordomudos. Después, en 1994 a 1998, en la presidencia de Ernesto Samper Pizano, la Ley 324 de 1996 dijo: equiparación de oportunidades para sordos y sordociegos. Se reconoció la lengua de señas colombiana como propia del país. Después se creó el INSOR en el decreto de 1823 de 1972, para así finalizar en el 2005 con la ley 982 del 2005, que decía sobre la equiparación de oportunidades para personas sordociegas y sus variantes. Si no lo sabías, la lengua de señas colombiana, como cualquier otra lengua, presenta una variedad dialectal. En este caso, los denominamos regionalismos. Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en Colombia existen 4 regiones de variación dialectal importantes. Si bien es cierto que las diferentes organizaciones han buscado y han avanzado en la universalización de la lengua de señas colombiana, es imposible que se llegue a una total universalización, pues como sabemos, la lengua es un producto cultural y como tal va mutando con el tiempo. El futuro de las lenguas de señas en Colombia se verá salvaguardado por diferentes actores en la sociedad.
Entre estos destacamos la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, el INSOR, el Gobierno de la República de Colombia y la sociedad en general. Entre las estrategias aplicadas para preservar los derechos de las personas en condición de discapacidad auditiva de grado profundo, destacamos las estrategias de inclusión y las estrategias de sensibilización a la ciudadanía en general. Para lograr este reconocimiento y efectuar la protección de estas personas, gobierno, compañías privadas y estatales e instituciones que velan por los intereses de estas comunidades han desarrollado diferentes estrategias. Entre estas tenemos la creación de espacios en cursos para quienes estén interesados en aprender la lengua de señas colombiana desde un nivel inicial. Esto para la formación de intérpretes, quienes operen en centros de relevo. Además, se crearán nuevos puestos de trabajo para personas en condición de discapacidad auditiva en entidades estatales como EPM. Además, esto estará blindado en la legislación nacional mediante el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, cuya función será la de integrar y reconocer a la comunidad sorda nacional en sus derechos lingüísticos que le corresponden. Primero, la población sorda tiene derecho a una vida normal, no se debe generar ningún tipo de exclusión. Debemos tener en cuenta que todas las personas somos iguales sin importar la condición en la cual nos encontremos o la forma en la cual nos comuniquemos. Y hablamos de exclusión en el caso de que, debido a las condiciones o a las apariencias, las personas tienden a apartar a aquellos que creemos que son diferentes, y esto debemos irlo erradicando de nuestro pensamiento y de nuestra cultura. Segundo, al igual que la lengua hablada, la lengua de señas es una forma de comunicación usada por la comunidad sorda que se realiza a través de gestos y movimientos de las manos como medio de comunicación. Tercero, aprender la lengua de señas ayudaría con la inclusión de esta población y al mismo tiempo a entender su forma de vida, ya que con esto lograríamos tener una comunicación entre todos sin importar el medio por el cual o la forma por la cual nos comuniquemos los unos y los otros. Por último, y lo más importante, debemos tener presente que todos somos iguales sin importar nuestra condición física, y no debemos generar ningún tipo de prejuicios ante los demás porque creamos o consideremos que son diferentes a nosotros.